La invasión rusa a Ucrania estuvo condenada desde el inicio. El país no estaba listo para la guerra y cometió dos errores fatales. Subestimó al enemigo y sobreestimó sus propias fuerzas. No son palabras de un político pro-ucraniano ni de expertos occidentales. Son las palabras de uno de los generales militares más experimentados de Rusia. Un hombre que hace apenas una década estaba a cargo de todas las fuerzas terrestres del país. Vladimir Chirkin, en una rara y notable muestra de un alto funcionario ruso que se niega a seguir la línea del Kremlin. Chirkin habló con la emisora rusa Rosbusiness Consulting, criticó a Vladimir Putin y reconoció que la guerra con Ucrania no resultaría como el presidente esperaba. La entrevista publicada en el sitio web de Rosbusiness Consulting el 27 de noviembre contó con el coronel general retirado Chirkin y el coronel retirado Vladimir Trukan de la Oficina Central del Ministerio de Defensa. Esto ocurrió poco después de que Putin propusiera un nuevo programa destinado a proporcionar armas rusas modernas a las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar de 6 estados postsoviéticos, a saber, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. En la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Bishkek, Putin destacó la eficacia de las armas rusas en combate real, refiriéndose probablemente a la guerra en Ucrania. Rosbusiness Consulting planeaba comentar este anuncio con 2 distinguidos invitados militares, informar sobre las armas que Rusia usa actualmente y cómo sus fuerzas armadas han cambiado, especialmente desde 2022, es común en la radio rusa. Normalmente, invitan a expertos como Chirkin para compartir su experiencia. Muchas de estas figuras de alto perfil también entienden la importancia de seguir el guión del Kremlin, exagerar las capacidades militares del país y evitar decir cualquier cosa que pueda considerarse controvertida o crítica hacia el liderazgo de Rusia. Sin embargo, en este caso, Chirkin decidió que no se iba a contener. Pocos minutos tras iniciar la entrevista, el excomandante de las fuerzas terrestres rusas lanzó su primer ataque contra las fuerzas militares y el liderazgo del país. Rusia, de nuevo, no estaba lista para la guerra, como en el siglo pasado. Se subestimó al enemigo y se sobreestimaron nuestras fuerzas. Claro, Chirkin tiene razón. La guerra pronto cumple 4 años. Nunca se suponía que iba a durar tanto tiempo. Como nación más grande, rica y fuerte, se esperaba que Rusia derrotara rápido a su oponente. Era conocida como una de las superpotencias militares más poderosas, con gran experiencia en campañas globales. Presumía de tener los tanques más resistentes, misiles más destructivos, aviones de combate más rápidos y sistemas de artillería más explosivos del planeta. Ucrania, por su parte, no tenía fama de ser una potencia militar importante. No contaba con un presupuesto de defensa similar al de Rusia. Tampoco tenía el enorme ejército, ni los suministros y reservas aparentemente interminables de tanques, sistemas de misiles, bombas y municiones de la era soviética. Este era, en teoría, un enfrentamiento muy desigual, con Rusia aparentemente destinada a superar cualquier defensa ucraniana. Pero la guerra no se libra en el papel, y ese fue el error que cometió Rusia. Como señala tan perfectamente Chirkin, el Kremlin se creyó su propia propaganda. Sus líderes, como Putin, han dedicado mucho tiempo a presumir sus tanques, tropas, barcos, aviones y más. Han creado la imagen de un ejército ruso incansable e invencible, presentándolo como la mayor y mejor fuerza de la historia, listo para cruzar fronteras, entrar en cualquier territorio y dominar a cualquier oponente. Aunque el ejército ruso no es fácil de vencer, y el ejército rojo de la Unión Soviética, en particular, fue una de las fuerzas armadas más grandes e influyentes que jamás hayan existido. Jugando un papel fundamental en la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del Kremlin no son tan fuertes como Putin y sus leales afirman. Los últimos 3 años han demostrado ese hecho. Sin lugar a dudas, Rusia ha tenido enormes dificultades en Ucrania y ha sufrido pérdidas catastróficas. Según un informe reciente del Ministerio de Defensa del Reino Unido, más de 11 millones de soldados de Moscú han sido asesinados o heridos. Desde que comenzó la invasión en febrero de 2022, 332.000 de esas bajas ocurrieron solo en 2025, y la tasa de bajas incluso ha aumentado en los últimos meses. Con el Ministerio de Defensa escribiendo, la tasa de bajas de Rusia en octubre de 2025 ha aumentado constantemente, superando las 1.000 diarias del 5 al 12 de octubre. Rusia también ha sufrido enormes pérdidas en cuanto a recursos y equipo. Todo esto está bien documentado
con diversas fuentes oficiales y grupos de inteligencia de código abierto como Oryx. Cabe destacar que el Kremlin ha perdido miles de tanques, blindados, defensas aéreas, radares, artillería y otros equipos por drones, misiles, minas y otros ataques ucranianos. Esto se debe, según Chirkin, a que Rusia no estaba preparada para la guerra y actuó con arrogancia y sentimiento de derecho. Putin y sus comandantes creían que invadir Ucrania sería fácil y preveían una victoria rápida. Algunos soldados incluso recibieron la orden de empacar uniformes de desfile antes de cruzar la frontera, creyendo que estarían izando las banderas rusas en las calles de Kiev. En pocos días, como dice Chirkin, todos afirmaban el 24 de febrero que la guerra acabaría en 3 días. Los acabaremos de inmediato otra vez. Esto es completamente cierto. Nada de lo que dice Chirkin en esta entrevista es falso ni una especie de conspiración, ya que sus afirmaciones clave son coherentes con otras fuentes. Son hechos fríos y duros, de esos que rara vez escuchamos de los funcionarios rusos, quienes tienden a pasar la mayor parte de su tiempo elogiando a Putin y repitiendo la propaganda del Kremlin. Aunque algunas de las mentes más racionales dentro de las filas rusas pueden haber tenido sus dudas. Muchos soldados, comandantes y altos funcionarios del Kremlin creen que la guerra u operación militar especial, como la llama Rusia, acabaría pronto. Preveían una victoria rápida con pérdidas mínimas, como en su conocida guerra de 5 días con Georgia, donde Rusia ocupó varias regiones en pocos días. En 2008, Chirkin mencionó en su entrevista que el síndrome de Tbilisi y la guerra de 5 días con Georgia también influyeron. En otras palabras, el Kremlin aparentemente sintió que había podido invadir Georgia y quitarle sus territorios con una resistencia mínima. ¿Por qué no podrían hacer lo mismo con Ucrania? Sus fuerzas podrían cruzar la frontera, reclamar Donetsk, Cherson, Lugansk y Zaporilla, y expandir el tamaño e influencia de Rusia en 1 o 2 semanas. Pero ninguna guerra es exactamente igual a otra. Hay tantos factores que tomar en cuenta, tantas variables que cambian con el tiempo. Que una guerra haya sido rápida y fácil no garantiza que futuras invasiones sean iguales. Esto mostró la arrogancia y exceso de confianza de Rusia al iniciar la guerra con Ucrania. Esto se relaciona con lo que Chirkin dijo sobre cómo Rusia subestimó a su oponente. El Kremlin creía que, aunque el ejército ucraniano defendiera su tierra, la maquinaria de guerra rusa sería demasiado poderosa, abrumando a sus oponentes con facilidad. De hecho, por un breve periodo en 2022, eso es exactamente lo que parecía estar ocurriendo en los primeros días y semanas de la guerra. Las fuerzas rusas avanzaron rápido desde varias direcciones, ganando terreno fácilmente y logrando grandes victorias en Bucha y Mariupol. Gracias a sus primeros éxitos, Rusia llegó a controlar cerca del 27% de Ucrania y parecía probable que tomara las 4 regiones deseadas. Después, la situación cambió. Impulsado por un profundo y desesperado deseo de proteger a su gente y salvaguardar su soberanía, el ejército de Ucrania resultó ser mucho más fuerte y resistente de lo que cualquiera, incluida Rusia, podría haber esperado. Multitudes de civiles también tomaron las armas para unirse a la causa, desempeñando su papel en la protección de su patria y rechazando a los invasores de Moscú. A finales de 2022, gracias al coraje, la determinación y una estrategia astuta, Ucrania recuperó gran parte del territorio tomado por Rusia, dejando al Kremlin con menos del 20% del país. Y así es, en gran medida, como se ha mantenido la situación en los años que han seguido. Por supuesto, Rusia ha logrado capturar algunas franjas de tierra aquí y allá, y continúa haciéndolo en ciertas áreas a lo largo de las líneas del frente. Pero sus fuerzas avanzan lentamente, perdiendo muchos recursos y personal solo para tomar pequeños campos agrícolas embarrados y asentamientos abandonados con cráteres. Esto ocurrió porque Rusia entró en la guerra creyendo que ya había ganado. Como dijo Chirkin, esa creencia se basaba en información inexacta de las agencias de inteligencia del Kremlin. Calificaría negativamente a todos los servicios de inteligencia de Rusia, ya que las autoridades recibieron información falsa. Resultó que el 70% de la población ucraniana estaba en contra, y solo el 30% de nuestro lado. Ya sabemos a qué llevó eso. En la primera semana aprendimos una lección cruel. Esto también fue una de las grandes historias al inicio de la guerra. De hecho, incluso antes de que comenzara la guerra, cuando Rusia todavía estaba acumulando sus fuerzas en las fronteras de Ucrania, las noticias ya resaltaban el poder de la propaganda del Kremlin para influir en la percepción rusa sobre los ucranianos. Los medios estatales llevaban tiempo difundiendo historias sobre lo difícil que era la vida en Ucrania, especialmente en el este. Hablaban de supuestos nazis y otras fuerzas malignas que tomaban el control del país y causaban estragos en sus gentes.
Esto hizo que muchos rusos, incluso militares, creyeran que serían recibidos como héroes y libertadores. Al cruzar la frontera, imaginaron a familias ucranianas pobres arrojándose a sus pies, agradeciéndoles por salvarles la vida y liberarlos de la opresión. Incluso Vladimir Putin fue supuestamente engañado, según informaron al inicio de la invasión varios funcionarios, como el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace. El presidente Vladimir Putin creía que estas personas lo recibirían como un libertador. Estaba convencido, en su mente y escritos, de que rusos y ucranianos eran el mismo pueblo. Solo esperaban que el gran zar o el presidente de Rusia viniera a liberarlos. Y por supuesto, cuando haces esa suposición, tomas todas las decisiones que vemos desarrollarse en nuestras pantallas de televisión, lo cual es una especie de arrogancia. Fuerzas armadas atascadas y jóvenes soldados mal preparados. Los oficiales pensaron que sería más fácil. Hay equipo mal ubicado y por eso él sigue actuando así. La verdad pronto sale a la luz. Pocos días tras la invasión, prisioneros de guerra rusos informaron su frustración y dijeron haber sido engañados por su gobierno. Con un oficial diciendo, hablando francamente, nos engañaron. Todo lo que nos dijeron era falso. Yo les diría a mis muchachos que abandonen el territorio ucraniano. Tenemos familias e hijos, el 90% quiere regresar a casa. Algunos admitieron que pensaban que solo era un ejercicio militar, no una invasión a gran escala. No esperaban ninguna resistencia. Muchos pensaban que serían recibidos con flores y vítores, no con armas y bombas. Según Chirkin, el principal responsable de esta desinformación fue el Servicio Federal de Seguridad, la principal agencia de inteligencia rusa y sucesora de la KGB soviética. Informes indican que agentes del Servicio Federal de Seguridad creían que la invasión rusa a Ucrania sería rápida y exitosa, que es en los días previos a que las fuerzas cruzaran la frontera. La agencia pasó gran parte de su tiempo preparando casas seguras y alojamiento en Kiev, listos para los nuevos miembros del gobierno prorruso que planeaban instalar. Creían que Ucrania ofrecería casi ninguna resistencia. Esas tropas marcharían hacia Kiev, tomarían el control de la ciudad, derrocarían al presidente del país, Volodymyr Zelensky, y transformarían a Ucrania en otro de los países títeres del Kremlin, como Bielorrusia. Las evaluaciones del Servicio Federal de Seguridad estaban muy equivocadas sobre cómo la agencia, famosa por su temible reputación mundial, pudo interpretar tan mal la situación. Sigue siendo un misterio, incluso para expertos como William B. Taylor Jr., ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, quien dijo, si tus servicios de seguridad priorizan entender Ucrania y tu plan militar depende de eso. ¿Cómo pudieron haberse equivocado tanto? ¿Cómo pudieron asumir que los ucranianos no lucharían, que el presidente Zelensky no resistiría tan valientemente? La desconexión tiene que estar en algún lugar entre el Servicio Federal de Seguridad y la cúpula. Sin importar cómo o por qué sucedió, sucedió. El Servicio Federal de Seguridad dio información errónea. Esa información dio a las Fuerzas Armadas rusas una confianza injustificada, lo que provocó muchos errores al inicio de la invasión, lo que, a su vez, nos lleva hasta el día de hoy, en el que Rusia sigue perdiendo soldados y recursos a un ritmo alarmante. Ha sido aislada internacionalmente y atraviesa una grave crisis económica. Todo eso por información incorrecta y una simple falta de planificación. Chirkin aprovechó para lanzar una indirecta al exministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Señaló cómo, una vez que Ucrania comenzó a defenderse y a hacer retroceder a las fuerzas del Kremlin, Shoigu se vio obligado a abandonar los planes de capturar Kiev. El país afirmó que mostraba buena voluntad al disminuir operaciones cerca de la capital ucraniana. Chirkin dice que el Kremlin solo quería salvar las apariencias y agrega, solo el ejército sabe cuántos muertos y heridos dejamos cerca de Kiev. Como mencionamos antes, todo lo que dijo Chirkin es cierto. Está basado en la realidad y respaldado por pruebas. Sin embargo, el hecho de que haya hecho este tipo de declaraciones sigue siendo increíblemente impactante, porque esto no es normal. Funcionarios, políticos y militares rusos, activos o retirados, rara vez critican abiertamente al Kremlin o sus decisiones. Siguen un código estricto, siempre elogian a Putin, no cuestionan su autoridad y promueven los argumentos alineados con la agenda del Kremlin. Y si alguien se desvía de la norma, casi inevitablemente es castigado por ello. En Rusia, criticar públicamente la guerra puede resultar en cargos criminales y hasta 15 años de prisión para los infractores más persistentes. En 2022, Amnistía Internacional reportó que más de 21,000 personas fueron sancionadas por criticar la guerra o difundir información que el Estado considera falsa. Desde entonces, Rusia ha endurecido sus reglas y regulaciones para enjuiciar de manera más fácil y agresiva a los disidentes y silenciar a los críticos, designando a miles de medios de comunicación, activistas, celebridades
y otras figuras con etiquetas como agentes extranjeros, terroristas u organizaciones indeseables. Por eso, muchos rusos, incluso opositores a Putin en la guerra, temen expresarse por miedo a ser encarcelados o algo peor. Y Chirkin no es simplemente un ciudadano ruso cualquiera, es un oficial estimado, un hombre con casi 4 décadas de experiencia militar que dedicó su vida primero al ejército soviético y luego al ruso. Ascendió en las filas hasta alcanzar uno de los puestos de mayor poder como comandante de las fuerzas terrestres rusas en 2012 antes de ser relevado de sus funciones por Putin en 2013. Cuando Chirkin habla, la gente escucha. Esto hace aún más sorprendente que haya decidido valientemente denunciar la arrogancia del Kremlin, la ineptitud del Servicio Federal de Seguridad y la terquedad del ejército. Al hacerlo, Chirkin arriesgó su reputación, seguridad y futuro, y podría ser incluido en listas de agentes extranjeros o terroristas. Pero esas amenazas y temores no bastaron para que dejara de decir la verdad. Si más altos mandos rusos hacen lo mismo, reconociendo los errores del país y señalando a los responsables, podría bastar para acabar con la propaganda de Putin. Descubre las duras realidades del ejército ruso en este video, que muestra cómo algunos soldados son enviados a la batalla, sin el equipo básico, lanzados a la picadora de carne, sin posibilidad de sobrevivir. Consulta también nuestro análisis detallado del cómo y por qué. La temida flota de tanques rusa se ha desmoronado y ya no es una amenaza creíble para los defensores de Kiev. Gracias por vernos.